Efesios 5, desde el 3 hasta el 21. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Oramos. Dios bueno, gracias por tu palabra y suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que nos seas propicio, que nos hable, que sea con el instrumento humano, que tu palabra pues haga la obra para la cual tú envías. Nuestros corazones puedan ser alentados, puedan ser confrontados también a la luz de ella. En Jesús. El escritor Alexander Pope, escritor inglés, que vivió por los años 1688 a 1744, dijo lo siguiente acerca del pecado: el vicio es un monstruo de tal aspecto temible que para ser odiado basta con ser visto. Pero visto con demasiada frecuencia nos resulta familiar su rostro. Primero soportamos, luego nos compadecemos, luego abrazamos. Lo que dice este autor es: el pecado, o el vicio como le llamaba él, es como un monstruo tan temible que tú lo ves y ya de verlo ya causa desprecio, ya lo desprecias, ya lo odias. Nada más tienes que mirarlo, tienes para sentir odio por el pecado. Pero si lo ves mucho, comienza a pasar algo que ya te empieza a resultar familiar. Ya no lo ves tan terrible. Y primero empiezas a soportar, a tolerar. No pasa nada. Yo no lo hago, pero bueno, tengo que respetar, tengo que soportar como viven los demás. Y luego te empiezas a compadecer. Bueno, el problema es que hay que entender también por qué lo hacemos, por qué lo hacen. Y llega un momento que lo abrazas. Y comienzas tú a vivir de esa manera. Y comienzas tú a comportarte de esa manera que no deberías comportarte. ¿Qué palabras más sabias la de este hombre? Y qué oportuno y qué tan a tono con lo que al parecer fue o era la realidad de los hermanos en Éfeso y lo que Pablo está confrontando aquí. La cultura en Éfeso era bien inmoral, igualito que la de nosotros, como nos decía el pastor Iván en el último texto que estuvimos viendo de Efesios. Vivir en una cultura donde la inmoralidad es el pan de cada día, donde la gente ve todo este tipo de prácticas como algo normal. Y sin lugar a dudas había afectado la vida de los hermanos en Éfeso. Y usted no lo dude, muchos estamos practicando estas cosas. De lo contrario, Pablo no estuviese confrontándolos a ellos y llamándolos, como estaremos viendo en este pasaje, a prestar atención. En una cultura así, estar apercibido, en una cultura así, es ser cuidadoso, estar velando constantemente por la manera en que nosotros vivimos, por la manera en que nos comportamos, es una prioridad y es algo que nosotros no podemos descuidar. De ahí que yo creo que lo que Pablo está
mostrándonos en este pasaje, los versículos 3 al 21, se puede resumir en el siguiente llamado. Debemos ser diligentes en cuidar nuestra conducta. Debemos ser diligentes, cuidadosos, serios en cuidar, en velar nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos. Y si eligiera en este pasaje un versículo que resuma esa idea, sería sin lugar a duda el versículo 15, la primera parte. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Yo creo que todo el argumento de Pablo, toda la enseñanza de Pablo aquí, de alguna manera se resume en eso. Mira con diligencia, ten cuidado, sé cuidadoso de cómo andas, de cómo te comportas, de cómo te conduces. Te dirá, ¿y qué implica eso? ¿Qué implica ser cuidadoso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo eso se lleva a la práctica en términos prácticos a la luz de este pasaje? ¿Qué significa? ¿Qué implica para mi vida? ¿Qué implica para nuestra vida? Bueno, al menos dos cosas. En primer lugar, implica tener una actitud radical contra el pecado. ¿Qué implica ser cuidadoso? ¿Qué implica ser diligente en la manera en que nos comportamos? Bueno, tener en primer lugar una actitud radical contra el pecado, y lo puedes ver en los versículos 3 al 14. La palabra radical, o la idea de ser radical hoy en día no es popular. Vivimos en la época de la tolerancia, y los cubanos y los latinos en sentido general somos la gente más tolerante del mundo. No queremos ofender a nadie, no queremos lastimar a nadie. Y eso, desde cierto punto de vista, pues, no queremos. Esta es la época de las influencers, la época de caer bien a todo el mundo, la época de que me den like, de que me comenten cuando yo publico. Entonces, no quiero ser radical, quiero ser un poco, quiero decir las cosas, pero de una manera suave para que nadie se ofenda, para que nadie me vea mal. Pero es que la palabra de Dios no es así. Pero es que Dios no es así. Pero es que Jesús fue la persona más radical que caminó en este mundo. En un momento determinado, cuando Él confronta a las personas que le seguían de manera equivocada, muchos dejaron de seguirlo. Y Él no dijo, oye, espérense, ¿por qué se van? No dijo, le dijo a los discípulos, si ustedes quieren irse, también pueden irse. Dios es un Dios radical, porque Él es el dueño de la verdad. Él es verdadero. Él no pide permiso, Él no tiene que endulzar las cosas, Él dice las cosas como son. Y cuando vas a este pasaje, tú ves que Pablo está siendo radical en la manera en que está llamando a los creyentes a tratar el pecado. Mira el versículo 3 con atención. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso es radical. Y eso no quiere decir que ahora nosotros no hablamos, oye, cuidado, vas a hablar y dices, no, silencio, no hables de eso, eso no se habla. No, esa no es la idea. La idea es que no te lo tomes a la ligera. La idea es que te mantengas tan alejado como tú puedas, que seas serio en mantener el pecado alejado de tu vida. Hay 3 pecados que menciona Pablo en este pasaje. Fornicación, eso se refiere a todo tipo de pecado de índole sexual, abarca la inmoralidad sexual en todos sus aspectos. ¿Qué implica eso, pastor? Bueno, implica la sexualidad fuera del matrimonio. ¿Qué implica eso? Implica el adulterio. ¿Qué implica eso? La homosexualidad. Todo tipo de inmoralidad, de práctica de tipo sexual, ilícita, no bíblica, no aprobada por Dios, está incluida ahí. El uso de ciertas partes del cuerpo que Dios no creó ni diseñó para la práctica sexual también. Esas cosas hay que decirlas, porque eso entra dentro de lo que es la fornicación. La inmundicia, que está muy relacionado, lo que es inmundo, lo que no es santo, lo que no es puro. La avaricia. ¿Y ahora qué viene la avaricia aquí? Bueno, porque en la práctica o en el pecado sexual también hay un componente de avaricia también. Existe la lujuria, que la lujuria es un tipo de avaricia, un deseo sexual incontrolado, fuera del lugar, por aquellas cosas que no son pues aprobadas por Dios. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué se enfoca Pablo en todo esto que tiene que ver con la sexualidad, con la inmoralidad? Bueno, porque era parte del contexto de Éfeso. En una cultura donde la sexualidad tenía hasta un matiz religioso, donde existía la prostitución sagrada, donde habían prostitutas sagradas.
y donde muchos creyentes probablemente estaban practicando este tipo de cosas. Pero si te lo pones a pensar, es el tipo de inmoralidad que en todas las culturas y en todos los tiempos, pues es predominante. Y es incluso el tipo de inmoralidad y de pecado que durante todos los tiempos las culturas tienden a trivializar y tienden a venderte como algo positivo. Si tú ves hoy en día, nadie te va a decir robar es malo. Tú no vas a ver a nadie que te va a decir robar es malo, aunque sí los hay, por supuesto, que quieren justificar el robar. Pero cuando te entras en cuestiones sexuales, todo es bueno. No, la homosexualidad, no, eso no es nada. No, ustedes están equivocados. Incluso la pedofilia ya es algo, o lo quieren ver como algo normal. Tener sexo con animales, no, eso es normal. Canadá aprobó una ley recientemente que es legal ahora tener relaciones con animales. Entonces, todas esas cosas te das cuenta que el pecado, la inmoralidad sexual es algo que en todas las culturas pues tiende a infectar las sociedades. Tú nunca has visto o pocas veces has visto pastores que pierden o ministros que pierden su ministerio por otras cosas, pero ves mucha gente perder el ministerio por pecados sexuales. ¿Sí o no? Revisa la historia. Por inmoralidad sexual. Las sociedades son muy propensas a este tipo de inmoralidad. Y los creyentes tienen que estar lejos, ni aún se nombre entre ustedes, lejos de todo lo que huele a inmoralidad. Lejos de todo lo que pueda ser de tropiezo, lejos de todo aquello que tenga algún tipo de componente o insinuación que pueda llevar al creyente a aceptar como válido, a acomodarse, a soportar tipos de prácticas que no son agradables a Dios. El versículo 4, Pablo refuerza la idea, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y quiero leerte este versículo en Nueva Traducción Viviente. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. No, que no solamente deja estas cosas, olvídate, mantente lejos de la inmoralidad sexual, de la inmundicia, de todo tipo de lujuria, de codicia, mantente lejos de eso. No, es que ni siquiera hagas de eso un motivo de conversación, de burla, de gracia, de chiste, de diversión en tu vida cotidiana. Pastor, ¿y por qué? ¿Por qué Pablo está tan radical aquí? Él lo dice porque, y más nos vale a nosotros también entender por qué esa actitud, por qué ser tan serio, por qué tener esta actitud bien firme contra el pecado. La primera la vemos en el versículo 15, en el versículo 5, perdón. Porque las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque, y vas a ver que él lo va diciendo con porque bien clarito, nos va a decir por qué. ¿Por qué tener esa actitud? ¿Por qué no permitirnos ni siquiera bromear, bonchar, como decimos los cubanos, con estas cosas? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando nosotros tomamos a la ligera estas cosas, cuando nosotros nos reímos de estas cosas, nosotros nos estamos riendo y estamos jugando con prácticas que están llevando a muchas personas a una eternidad sin Dios. Muchos de nuestros familiares son estas personas. Y fíjate que él no dice los que hacen esto, sino los que son esto. Porque hay un problema, hay una cuestión aquí que tiene que ver con la identidad. Un ladrón es un ladrón, no es alguien que roba, es un ladrón. Roba porque es ladrón. Una persona inmoral, fornicaria, fornica, tiene todo este tipo de prácticas, no porque es una persona que hace eso, es porque es eso. Es un problema de identidad. Es lo que es sin Cristo. Un fornicario, es un inmundo, es un avaro que es idólatra. ¿Por qué Pablo dice idólatra? Porque en la raíz de todo pecado, no solamente los pecados de inmoralidad, sino en todos los pecados, la raíz es la idolatría. Hay algo que es más importante que Dios para ti en ese momento, ya sea tu placer, ya sea tus posesiones, ya sea lo que sea, algo se ha convertido en el Dios de tu vida. Ninguna de estas personas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que dice Pablo, nadie te engañe con palabras vanas. Pastor, a mí nadie me engaña. ¿Estás seguro? Constantemente nos quieren engañar.
A través de la televisión, a través de las redes, a través de las conversaciones. El engaño está constante. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque llega un momento que tú, siendo cristiano, llegas y dices: pastor, me quiero divorciar. ¿Por qué? Es que yo quiero ser feliz. No soy feliz en mi matrimonio y necesito ser feliz. ¿De dónde sacaste eso? Que divorciarte te va a dar felicidad. De las novelas que te pasan la vida viendo. Donde es normal que la gente, cuando ya no le acomode uno, se buscan otro. Pastor, no veo novela entonces. No te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que te engañan. El mundo constantemente te engaña. Tus seres queridos y tus amigos pretenden engañarte y pretenden decirte: no hay nada de malo en eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? No te dejes engañar con palabras vanas. ¿Por qué no te puedes dejar engañar? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos. Por estas cosas, los incrédulos están expuestos a la ira de Dios. Entonces, esto no es algo que nosotros queremos tener cerca de nuestra vida. No queremos jugar con estas cosas. No queremos divertirnos con estas cosas. Porque Dios condena estas cosas. Y nos puede pasar como el monstruo de Popper. Que lo miramos y después nos parece normal. Nadie me engañe, dice Pablo. No seas partícipe, no participes de este tipo de actitudes. Esa es la primera razón. La segunda, porque ahora nosotros somos luz en el Señor. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla. ¿Cuándo fue ese tiempo? Cuando éramos incrédulos. Cuando no conocíamos al Señor. No solamente andábamos en tiniebla, éramos tiniebla. Por eso andábamos en tiniebla, porque éramos tiniebla. Era lo normal para nosotros. Eran nuestras prácticas habituales. Eso es lo que se esperaría en ese tiempo. Pero ahora, una vez Cristo ha llegado a tu corazón, dice: nosotros no, ahora somos luz en el Señor. Y como tal debemos andar. Andemos como hijos ¿de qué? De luz. Nuestra naturaleza ha cambiado. Nosotros no podemos sentir cómodos en todo ambiente. Nosotros no podemos sentir cómodos con todas las conversaciones. Nosotros no podemos sentir cómodos con todo lo que se ve en este mundo. ¿Por qué? Porque es contrario a nuestra naturaleza. Ese, cuando yo he discutido en el buen sentido, no en el mal sentido de estar fajándome con la gente, pero a veces cuando he hablado con la gente sobre el tema del yugo desigual y demás, para mí ese tema tiene una respuesta simple. Yo no entiendo que tú hayas sido transformado y te sientas cómodo con la oscuridad. Yo no entiendo que un creyente que ha sido transformado y que ahora es luz en el Señor se sienta contento y feliz emparentándose con una persona que es tiniebla. Porque es incongruente con la naturaleza. Tú no te sientes cómodo. Yo lo resuelvo fácil. Yo lo resuelvo con el tema de no, que si la Biblia dice que si esto, que si vas a tener problemas, que si no sé qué. Es que no entiendo que haya comodidad para un creyente. Y eso es en todo lo que tiene que ver con el pecado en la vida. Nuestra nueva realidad, nuestra nueva vida, que produce un fruto diferente, dice aquí en el versículo 9, que el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando las cosas que son agradables al Señor. Eso es lo que produce esa nueva naturaleza en nosotros. Por eso Pablo en su carta a los Efesios, de toda la primera parte, ha estado primero poniéndonos la base teológica, la base del Evangelio, antes de llamarnos a vivir como creyentes, a vivir como luz, a andar como hijos de Dios, a imitar a Dios como hijos amados, como dice al inicio del capítulo. Nos ha puesto una base, nos ha mostrado esto, lo que ha pasado en su vida. Han sido rescatados, han sido sacados de las tinieblas a la luz. Ahora compórtese de esa manera. En la práctica, no dejen que las costumbres del mundo los envuelvan. Busquen lo que es agradable al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. No se acomoden, señálenlo, digan lo que está mal. Señalen las actitudes que ofenden al Señor. Confronten el pecado. Es un llamado claro que Pablo está diciendo: no dejen pasar por alto la maldad, la inmoralidad dentro de la iglesia. Señálenla. Pastor, que me meto en problemas. Tú decides con quién te metes en problemas, o con Dios o con el hombre. ¿Con qué quieres meterte tú en problemas? ¿Con el hombre o con Dios? ¿Qué opinión te importa más, la del hombre o la de Dios? La que nos tiene que importar es la de Dios.
entonces no participes. Reprende. ¿Y cómo participo, pastor? Cuando no lo reprendes. Cuando lo ves y te callas. Cuando lo ves y lo ignoras. Cuando la inmoralidad se pasea a tu lado y tú te quedas callado, estás siendo partícipe de eso. Porque el que calla, ¿cómo que pasa? Otorga. O aprueba. Endosa, como dice Miguel Núñez. Tu silencio, aunque pienses que tu silencio te mantiene al margen, tu silencio es un sello de aprobación. Cuando tú sabes lo que ocurre. Y cuando tú ves el pecado a tu alrededor. El pecado se señala, el pecado no se calla, porque es parte de nuestra naturaleza, somos luz en el Señor. Y nos debe importar, no solamente mi vida, sino la vida de mi hermano, la vida de la iglesia, el testimonio de la iglesia ante el mundo. La tercera razón de Pablo, en los versículos 12 en adelante, es porque es vergonzoso. La inmoralidad es vergonzosa. Tan vergonzosa que ellos lo hacen en secreto. Dice, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos, los incrédulos, hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de estas cosas. Es vergonzoso divertirse con estas cosas. Es vergonzoso. Pero dice además que todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, y ya Pablo nos dijo quién es la luz. ¿Quién es la luz? En este pasaje, nosotros. Voy a decir como dice alguien el otro día, no me inventen, le estoy preguntando en este pasaje, no me vengan ahora que si la luz, yo sé que la luz es Jesús, pero en este pasaje dice que la luz es por nosotros. Y todas las cosas, pues son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo, nuestra vida, nuestra palabra, nuestra conducta, lo que tiene que hacer, es lo que Pablo está diciendo aquí, sacar a la luz el pecado. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de confrontar ese pecado, sacar a la luz. Dice Pablo, y menciona aquí algo que no es un texto bíblico, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Parece una especie de frase, himno que ellos tenían, que ellos conocían en su tiempo. Y la idea muy probablemente tiene que ver con las personas que están practicando la inmoralidad dentro de la iglesia, al ser expuestas. A no estar rodeado de personas que se callan por el temor, a no estar rodeado por personas que solapan, que pasan la mano, sino que exponen la inmoralidad, pues estas personas tienen la oportunidad de despertarse de levantarse de los muertos y ser nombrados por Cristo. O sea, la idea es una idea de arrepentimiento, de volver en sí, de reconocer su maldad, de reconocer lo que están haciendo. Y por supuesto esto se aplica tanto al incrédulo, aquel que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, como aquel que dentro de la iglesia, aún siendo creyente, pues está practicando o ha caído en ciertas cosas que no debería estar cayendo. Y eso es lo que tiene que ser una realidad. Si tú estás en esa condición esta mañana, pues el Señor te está llamando a despertarte. Te está llamando a reconocer que no estás andando bien, que no te estás comportando como debes y debes arrepentirte delante del Señor. Si eres incrédulo y nunca has tenido un encuentro con el Señor, también necesitas arrepentirte. Porque Pablo nos ha estado diciendo la palabra de Dios, deja abundante testimonio de que nuestra vida sin Cristo va camino al infierno, va camino a la condenación. Y la única esperanza es Jesús. Es arrepentirnos de nuestro pecado y es confiar en Él. Entonces, para todo lo demás, pues este es un llamado serio a nosotros ser bien cuidadosos y bien radicales con cómo vamos a tratar el pecado en nuestras vidas. Ten cuidado con esos acercamientos. El jueves leí una noticia de un hombre llamado Carlos, de 43 años. Estaba en un safari, creo que el hombre era español, andaba por África en un safari. Y se bajó a tomarle fotos a una manada de elefantes que andaban con sus crías. Resultado, hasta el momento todavía no ha podido trasladar el cuerpo del señor Carlos, porque uno de los elefantes le fue arriba y lo mató. Porque a veces la gente se piensa que tú puedes jugar con las fieras y que las fieras son domesticables y todas esas cosas y eso al final termina mal. Bueno, el pecado es más fiero y menos domesticable que cualquier animal. A veces los hombres se acercan y tienen éxito por muchos años jugando con las fieras y jugando con los animales salvajes, pero no se puede tener éxito jugando con el pecado. Cuando tú te acercas, por muy pequeño que sea tu acercamiento, vas a terminar mal.
El pecado es muy cariñoso, se pega rápido. Le das un dedito y te toma la mano. No le des lugar, hermano. No le des lugar. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuán cuidadoso estás siendo con el pecado en tu vida? Al mirar, al meditar en lo que Pablo está diciendo aquí, pregúntate, me pregunto yo también, ¿cuán cuidadoso estoy siendo? ¿Cuán radical estoy siendo en la manera en que trato el pecado en mi vida? Pastor, es que hay que divertirse, es que de algo hay que reírse. Sí, vamos a reírnos todos, a mí me gusta divertirme también. La tristeza es mala, produce este estreñimiento. Fíjate si es mala. Estar triste es muy malo. Hay que estar contentos y felices, pero no puedes estar contento con todas las cosas y no puedes reírte de todas las cosas. ¿Sabes? Cuando tengas deseo de reírte del pecado, cuando tengas deseo como antes, cuando yo era joven y empecé los caminos del Señor, que nos gustaba bromear y disfrazarnos de homosexuales para fastidiar. Y yo recuerdo un hermano muy serio en la iglesia que me decía, oye, no jueguen con esas cosas. Y yo decía, pero qué extremista es, lo que estamos es jugando. Pero ahora yo entiendo por qué. ¿Sabes? Porque cuando tú miras a la cruz, y cuando miras a Jesús entregando y derramando su sangre, piensa que cuando Él estaba allí, estaba derramando su sangre por todas estas cosas. Y estaba derramando su sangre porque la inmoralidad y la inmundicia lleva a los hombres al infierno, y Él derramó su sangre para proveer perdón por estos pecados. ¿Cómo me voy a estar riendo yo y divirtiendo con aquello por lo cual mi Señor tuvo que ir a una cruz y derramar su sangre? ¿Eso no es motivo de gracia? Eso no es motivo de gracia, porque entre estas personas están nuestros seres queridos también. Porque hay personas que amamos que están en esta condición, que no van a experimentar la vida, que si no se arrepienten van camino al infierno, a la condenación. Eso no es un motivo de gracia. Es como que yo esté mirando y riéndome de un crimen, de un asesinato. Ay, mira qué cómico. Le dieron 2 puñaladas y lo dejaron tirado. Ay, qué gracioso. No, no es gracioso. Es triste. Y tenemos que tener cuidado a veces, y yo no lo digo de la posición de la persona que no ha incurrido en estas cosas. Yo también me he reído de estas cosas. Y yo también he hecho chistes de estas cosas. Y yo también he escuchado chistes de estas cosas. Y yo también he participado en este tipo de conversaciones. Pero eso no está bien. Mantengámonos alejados, bien alejados del pecado en nuestra vida. Así que en primer lugar, cuando nosotros decimos que este pasaje nos hace un llamado, nos confronta con nuestro deber de ser serios, con nuestro deber de cuidar, de ser diligentes en cuidar nuestra conducta. Y cuando hablábamos de cómo es que eso se lleva a la práctica o qué implica eso, veíamos en primer lugar que eso implica pues ser radicales con el pecado, que es lo primero que vemos en los versículos 1 al 14. Pero eso no es suficiente, los versículos 15 al 21 nos dicen algo más. Y además de yo ser radical contra el pecado, también yo tengo que buscar una mayor cercanía o una mayor plenitud del Espíritu en mi vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que con la misma intensidad con la que yo me alejo del pecado, con la misma intensidad me acerco más a Dios. Con la misma intensidad busco más de Dios. Con la misma intensidad busco más su sabiduría, su guía, su cuidado, su plenitud en mi vida. Plenitud, algo que hemos visto mucho también en Efesios, buscar esa cercanía y esa plenitud del Señor. Tú no puedes vivir en una cultura como esta por tus propias fuerzas. Tú no puedes escapar de todas estas cosas con tus propias fuerzas. Y como alguien dijo, en estos versículos 15 al 21 está la clave para el andar cristiano. Está la clave para vivir como nosotros debemos vivir. Solamente lo logramos en la plenitud de Dios, en la plenitud del Espíritu. Y hay varias cosas que Pablo nos dice aquí. En primer lugar, busca la sabiduría de Dios. Mira con diligencia cómo andáis. Versículo 15, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Qué necesito yo para poner estas cosas en práctica? Sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? De Dios. Santiago lo dice, que la pidamos a Dios, el cual da rica y abundantemente. Entonces nosotros necesitamos sabiduría. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces pides sabiduría a Dios en tu día a día? Te levantas por la mañana, esposa, tú oras cuando tu esposo va a salir a la calle y le dices, Señor, dale sabiduría a mi esposo que va a estar en la calle lidiando con el mundo. La pides para ti, la pides para esos hijos
jóvenes y adolescentes que están inmersos en el mundo lleno de todo tipo de estas sustancias que alborotan a los jóvenes en su cuerpo, no sustancias que ingieren, sino las sustancias del mismo cuerpo, todas estas hormonas alborotadas. ¿Tú le pides al Señor sabiduría para tu hijo? Para comportarse en el mundo. Necesitamos sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender la voluntad del Señor. No seas insensato. ¿Quién es la persona insensata? Bueno, la persona que no reconoce lo que vimos anteriormente. La persona que se acerca. La persona como el señor Carlos, que cree que puede tirarle una foto a un elefante con una cría. La persona que se acerca al pecado porque cree que no le va a afectar. Eso a mí no me afecta. Yo puedo estar ahí, yo puedo ver esto, yo puedo hablar de lo que sea. Eso a mí no me afecta. ¿Cuántas veces he oído yo eso en la vida cristiana? Eso a mí no me afecta. Terminan bien afectados siempre. Es una persona insensata, que no entiende cuál es la voluntad del Señor, que no entiende lo que Dios espera de él. Nosotros necesitamos entender la voluntad del Señor para nuestras vidas. Aprovechar bien el tiempo, versículo 16, porque los días son malos. Este pasaje se saca mucho de contexto y lo usan siempre en los libros de disciplina, de mayordomía. Aprovechemos bien el tiempo, sí hay que aprovechar el tiempo, pero está en un contexto donde está hablando de inmoralidad y el llamado sí a aprovechar en el sentido ese de cuidar bien el uso de tu tiempo, pero en un contexto de no dejarte envolver, de no dejarte enredar por la inmoralidad del mundo donde vives. Porque los días son malos, te da la razón, porque los días son malos. ¿Cuáles días? Todos estos días en los cuales vivimos después de que Cristo ascendió, antes de la segunda venida, todos los días son malos, porque están plagados de inmoralidad. Nosotros vivimos en un contexto de maldad. Entonces tienes que ser cuidadoso como tú usas tu tiempo. Porque hoy por hoy tú nada más necesitas 5 minutos y un dispositivo pequeñito que todos tienen por ahí, para tener todo el tiempo del mundo, para perderlo en todo tipo de banalidades. Y para que en tu cabeza entre todo tipo de cosas. Aprovechar bien el tiempo, ser sabio, entender la voluntad del Señor. Y algo muy importante, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Pastor, eso me encanta, esa parte me encanta, la de llenura del Espíritu. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, en primer lugar vamos a decirte que aquí el llamado no es a que tú te llenes del Espíritu, sino a que te dejes llenar por el Espíritu. La llenura es algo que el Espíritu hace en tu vida. Y no es algo místico. Así que si en algún momento has pensado que es algo místico, sobrenatural, que va a ocurrir, estás completamente equivocado. Es algo tan natural y tan normal en la vida cristiana como la propia embriaguez. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, es el contraste que hace Pablo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga con vino? Es controlada, ¿por qué? Por el vino. Cuando es detenida en la calle, la policía lo detiene manejando, se pone en el acta que estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Qué cosa es ser lleno del Espíritu? Es ser controlado, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Hermano, no hay fórmula mágica. Eso está en ti. Pastor, ¿pero cómo es eso? Es que yo nunca he sentido eso. Porque quizás nunca, cuando eres confrontado, haces lo que tienes que hacer, que es ponerte de rodillas, pedir perdón y hacer lo que Dios te está llamando a hacer y punto. El Espíritu está constantemente guiando nuestras vidas a través de la palabra, obrando en nuestra conciencia, obrando en nuestro corazón. Y lo que el pasaje, lo que Pablo está diciendo es: déjate guiar por Él. Es como cuando yo te digo: fulano, ven acá, déjame guiar, déjate guiar, es por aquí, mira, déjate guiar. La llenura del Espíritu, ser lleno del Espíritu, no es otra cosa que dejar que el Espíritu te guíe, hermano. Ser obediente a la palabra de Dios. Por supuesto, tienes que escudriñar la palabra. Por supuesto, tienes que orar para que el Señor te dé sabiduría, como hemos estado viendo, la gracia de entender, de comprender. Pero tienes que dejarte guiar. ¿Sabes cómo luciría eso en la práctica hoy? Si tú hoy sales y has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y tú sales a poner en práctica esto, ¿estás siendo guiado por el Espíritu? ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu? Porque esta es su palabra.
No hay nada mágico ahí. A la gente le gustan las cosas mágicas. La gente quisiera que la llenura fuera, que de pronto me siento en el aire y empiezo a hacer cosas que yo normalmente no haría. Pero esa no es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es otra cosa que ser controlado y guiado. Y eso lo decides tú. Si vas a dejar que el Espíritu te controle, o vas a dejar que el mundo, que la inmoralidad, el pecado de este mundo sea el que controle tu vida. Cuando eso ocurre, cuando yo soy una persona que busca sabiduría, que me estoy acercando más a Dios cada día, escudriñando su palabra, orando, buscando su voluntad, siendo sensible y obediente a su palabra, eso va a producir un fruto en mi vida que va a ser diferente a todo lo que hemos visto adentro. Adelante. Y Pablo menciona ese fruto a partir del versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No van a haber conversaciones sucias e inmorales en nuestra boca. Al contrario, nuestras conversaciones van a ser bañadas por la palabra de Dios, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Palabra de Dios. La verdad de las escrituras en nuestros labios, entre nosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nuestros pensamientos, nuestras meditaciones van a ser de alabanza al Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud va a ser de gratitud, nuestra actitud va a ser de gratitud al Señor por todo. Y el versículo 21, sometiendo unos a otros en el temor de Dios. Nuestras relaciones van a ser más sanas porque todos estaremos buscando un sometimiento mutuo. Y no vamos a ahondar en lo que eso significa porque eso es parte del próximo texto que viene la semana que viene. Pero lo que quiero que notes es la gran diferencia entre estas personas y aquella persona que está en la inmundicia, que está en los chistecitos, en la gracia, en los bonches, que la inmoralidad es el tema de conversación, que la inmundicia es el tema de conversación, a esta persona cuya conversación, cuyo hablar, cuyas relaciones están bañadas por la palabra de Dios, donde todo su contexto, todo su desenvolvimiento social con las personas glorifica al Señor en todos los sentidos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que cuando nosotros miramos este pasaje, nosotros nos podemos preguntar si realmente es una realidad en nuestra vida. Hay personas que tú sabes el libro que están leyendo este mes, porque es de lo único que hablo. No, si te hablan de las disciplinas espirituales, pues están leyendo el libro de disciplinas espirituales. Si te hablan de la oración, pues están leyendo el libro de la oración. Eso no es malo, eso no es malo. La pregunta es, nuestras conversaciones, ¿qué revelan del libro que estamos leyendo? ¿Estamos leyendo nosotros el libro del mundo, el de la inmoralidad, el de todo está bien? ¿O estamos leyendo el libro de Dios? Su verdad, su palabra estamos alimentando. Nuestras conversaciones lo revelan. Así que una cosa que puedes hacer hoy es con mucha calma, con mucha tranquilidad cuando llegues a tu casa, comienza a preguntarte qué es de lo que habitualmente conversas, cuáles son los temas de conversación, cuáles son las cosas que están llenando nuestros labios. Y eso nos va a decir de manera clara qué es lo que más está influyendo en nuestras vidas. Porque si es el Espíritu, porque si es el Señor, porque si es su palabra, nuestra conversación va a ser diferente. Nuestra conducta va a ser diferente, nuestras relaciones van a ser diferentes y nosotros verdaderamente estaremos andando en esa plenitud del Espíritu, andando como Dios espera que nosotros, hermanos, por supuesto, andemos. Quiero concluir y quiero decir varias cosas. Primero, nosotros no podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar el mundo en el que vivimos. El mundo en el que nosotros vivimos es y será un mundo inmoral. Cada día la inmoralidad va a ser peor. Y llegará el momento donde probablemente seremos condenados por solamente decir no estoy de acuerdo con esta manera de vivir. No es que lo rechaces, lo condenes, que simplemente por apartarte y no participar ya va a ser un delito. Porque la sociedad
te arrastra, la sociedad quiere ver a todo el mundo en la misma corriente. Estar al margen ya es un problema. Es que ponte a pensar, dentro de la iglesia a veces tú estás al margen, tu conducta es diferente y ya causas un impacto porque no estás corriendo igual, porque estás viviendo de una manera diferente. Entonces imagínate con el mundo. Llegará un momento que será así. Nosotros no podemos cambiar la sociedad en la que vivimos, pero sí podemos hacer una cosa, podemos ser diligentes en cuidar nuestra conducta, la mía, la de mi familia, la de la iglesia, cuidar cómo nosotros nos comportamos, cuidar que nosotros vivamos y andemos como debemos andar. Pero yo no lo voy a lograr, primero, si yo no me tomo el pecado en serio, yo no soy radical contra el pecado, y en segundo lugar, si yo no estoy buscando más de Dios, más de esa plenitud, para poder andar como Dios espera que yo ande. Vamos a orar, Señor. Dios, bueno, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por concedernos el privilegio de estar hoy aquí. Gracias porque, Señor, somos un pueblo santo. Tú nos has llamado, nos has apartado. Que no se nos olvide, Dios, que no se nos olvide a quién pertenecemos y qué somos. Ayúdanos. En tu gracia, danos la virtud, Señor, de vivir una vida pura, limpia, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser serios con estas cosas. Ayúdanos a cuidarnos y cuidar a los nuestros también. Prepáranos para exaltar tu nombre a través de la cena en esta mañana. En Jesús, amén.